¿Cómo estarán viendo ya la conferencia episcopal y todos los sacerdotes el desastre del gobierno? Y aunque había orden de aprehensión, actuaba con absoluta libertad y participaba en política, pero como ayudaba a los partidos conservadores, tenía protección o actuaba con tolerancia. Pero eso no son capaces de decirlo. Que el Marro daba donativos muy importantes a la iglesia, a las iglesias de la región. ¿Qué tal, amigas y amigos? Gracias por sus likes, por sus comentarios y por compartir nuestros videos. Es muy conocido que la Iglesia Católica ha hecho muchas cosas buenas, que han hecho hospitales, que han hecho escuelas, que han hecho orfanatos, de todo. Pero ellos se encargan de distribuir su propia información, ellos tienen sus canales, sus medios, y no vamos a hablar nosotros de las cosas buenas. De hecho, en particular vamos a hablar de algunos detallotes que se han escapado a la iglesia ahora que se lanza en su campaña estridente en contra del presidente López Obrador, en contra de Morena. Y es que hemos visto a varios sacerdotes desde los púlpitos criticar al presidente López Obrador, criticar su estrategia y exigirle que los soldados se metan a los pueblos a acabar con los delincuentes, cosa pues que desde el punto de vista teológico sería un pecado, que ellos mismos estarían pidiéndole al presidente López Obrador que se convirtiera en pecador, que todos lo somos, pero bueno, ese es otro punto, ese es otro tema. Vamos a escuchar lo que dijo este sacerdote y vamos a hablar de cómo la Iglesia Católica históricamente ha funcionado para que la delincuencia organizada se crezca. La Iglesia Católica ha prestado sus cuentas financieras, se han prestado a lavarles el dinero a los delincuentes por medio de operaciones que resultan en la construcción de seminarios, en la construcción de santuarios, en la construcción de templos. Señoras y señores, la Iglesia Católica en México ha sido una de las responsables de que la delincuencia organizada lograra infiltrarse al sistema financiero de nuestro país. Pero eso no lo quieren aceptar. La Iglesia Católica se queja de la seguridad, se queja de los militares y de los marinos, pero no prestan a los seminaristas para que hagan el servicio militar. La Iglesia Católica se queja de la delincuencia, pero recibe el dinero todos los días de ellos. Vamos a escuchar la opinión de este sacerdote, que no tengo nada en contra de él, pero su opinión simplemente no concuerdo con ella. Y más adelante vamos a poner la opinión del presidente López Obrador, que le contesta. Vamos a escuchar. Para elegir con prudencia y responsabilidad a nuestros gobernantes, para que construyamos con ellos una patria cada vez más justa y solidaria, con la dignidad, la paz y la alegría que provienen de tu admirable misericordia, a fin de que podamos repetir una y otra vez con verdad aquel entrañable grito de San Juan Pablo II: México siempre fiel. ¿Cómo estarán viendo ya la conferencia episcopal y todos los sacerdotes el desastre del gobierno, que sin mencionar nombres y sin decirnos ni forzarnos, vota por este, vota por otro? Pídele a Dios la luz para votar con responsabilidad. Primero, que todos votemos. Segundo, con responsabilidad. Nunca habíamos estado tan mal. Es importante analizar este discurso porque dice sin decir nombres y sin mencionar algún personaje, pero dice esta palabra: nunca habíamos estado tan mal, y le echa la culpa al gobierno. Vamos a escuchar, porque entre este mensaje oculto, pues el sacerdote está pidiendo que no voten por Morena, precisamente por hablar del gobierno actual. Esa es mi conclusión. Los demás adjetivos yo se los adjudicaría al PAN, se los adjudicaría al PRI, porque se lanza de manera estridente en contra de un grupo político al que no se refiere por nombre. Vamos a escuchar. Ni un solo voto para los irresponsables, para los de la cultura de la muerte y de la división. Ni un solo voto para los irresponsables, para los de la cultura de pérdidas de la vida y para la división.
Yo eso se lo acuñaría a los del PRI y a los del PAN. Sin embargo, pues es obvio que el sacerdote se refiere al partido del gobierno en turno. Es obvio que para el sacerdote no se está haciendo lo suficiente en temas de inseguridad, porque la Iglesia Católica le ha pedido al presidente López Obrador, como ya dije, que se metan los soldados, los marinos a los pueblos y acaben con los delincuentes, cuando al final de cuentas esa no es practicar la misericordia. Y se tienen que atender las causas de la delincuencia, por supuesto. No se puede quedar con los brazos cruzados a ver cómo los delincuentes atacan. Sin embargo, la solución no es quitarles la vida, y hay que recordar que en nuestro país está prohibida la pena capital. Así que, pues, ojalá que en cierto momento se pueda entender que el cambio se está haciendo de manera paulatina, y que se está buscando que esos delincuentes que entraron por necesidad a la delincuencia, pues eviten, más bien que esos jóvenes que tienen necesidad eviten entrar a la delincuencia. Saben ustedes que muchos jóvenes no ganan ni siquiera más de 6,000 pesos al mes dentro de la delincuencia organizada. Esto nos habla de que sí hay gente que está ahí por necesidad, hay gente que está ahí por temor, y eso es precisamente lo que se busca acabar. Claro que hay delincuentes que se ganan millonadas, pero hay que decirlo también, no todos los delincuentes tienen los mismos ingresos, no todos los delincuentes están por dinero. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente López Obrador. En particular de Jalisco, algunos religiosos están denunciando que el crimen también cobra piso a las iglesias para que puedan seguir laborando y ofreciendo sus servicios religiosos. No sabía, fíjese. Es la primera vez. ¿No tiene reportes en el Gabinete de Seguridad sobre este fenómeno? No. Y hay que tener cuidado porque puede no ser cierto. Y aunque había orden de aprehensión, actuaba con absoluta libertad y participaba en política, pero como ayudaba a los partidos conservadores, tenía protección o actuaba con tolerancia. Pero eso no son capaces de decirlo. Así que pues no podemos exigirle a una persona que resuelva un problema del que nosotros mismos somos parte. Esta es la verdad. Si la Iglesia Católica recibió dinero de los delincuentes, si la Iglesia Católica acogió a los delincuentes para hacer obras, para hacer templos, para hacer hospitales, pues que la Iglesia Católica también tome su responsabilidad histórica del problema que tenemos con la inseguridad en nuestro país. Ahora vamos a escuchar, porque no lo digo yo, lo dice Bernardo Barranco, lo dice algunos otros periodistas, se ha documentado de cómo organizaciones delincuenciales pues han financiado a la iglesia. Vamos a escuchar. Habría una parte histórica, habría muchas partes históricas. Ahí a principios del año 2000, a principios de siglo, en la Basílica de Guadalupe, un sacerdote en una homilía admite que la iglesia recibe dinero del narcotraficante. Y su argumento es, en lugar de que ese dinero se vaya con fines perversos, es mejor que entre a la Iglesia Católica. También más adelante nos habla, no solo es aceptar el dinero, sino que también ayudarle al delincuente a lavar. Y esto por supuesto también le ayuda al delincuente, si es que son católicos, a lavar su propia culpa. Es decir, si el sacerdote le dice que está bien que acabe con las vidas con tal de que siga donando a la iglesia, pues el delincuente va a seguir acabando con más y más vidas. Vamos a escuchar, porque uno de estos delincuentes importantes que era un gran contribuyente a la iglesia, pues precisamente el famoso Marro, que estaba asociado con temas de robo de combustible. Vamos a escuchar. El Marro fue detenido y se descubre que el Marro daba donativos muy importantes a la iglesia, a las iglesias de la región, y también fungían en términos de lavado de dinero en ciertos bienes inmobiliarios. Nos habla de este tema, nos habla también de cómo el gobierno de César Duarte pagaba a los sacerdotes precisamente para llevar al pueblo, para llevar a sus ovejas en la dirección de votar, de seguir votando
por cierto candidato o candidata. Por cierto, la candidata de Acción Nacional logró ganar en Chihuahua, Maru Campos, y fue impulsada precisamente por el gobernador priista César Duarte, que hoy pues está detenido. Señoras y señores, ¿qué opinan al respecto? ¿Ustedes creen que es justo que una institución que ha formado parte de la delincuencia sea la misma institución que se queja? Ojo, yo no estoy justificando que acaben con la vida de ningún sacerdote, de ninguna persona, porque mucha gente podría interpretar que estoy a favor o quizá que estoy en contra de la iglesia. Yo soy católico y crecí con esta religión, y la verdad es que estoy contento con las cosas buenas que se han hecho, pero no estoy contento con sus dirigentes que se quieren aprovechar del pueblo, y sé que hay religiosos que valen mucho la pena, y sé que hay seres humanos muy importantes en la iglesia, pero sé también que hay seres perversos y prácticamente son los que manejan las riendas de la iglesia, y son los que realizan todo este tipo de ilegalidades para sacar dinero. Y históricamente también lo hemos visto antes, no son los nuevos dirigentes de la iglesia, desde antes ya sabíamos con el Monte de Piedad, ese que utilizaba grandes intereses para construir cosas importantes, pero siempre poniéndole un pie en el cuello a la gente pobre y que siguieran pagando sus intereses por grandes cantidades de tiempo. En fin, ojalá se haga justicia, pero también dentro de esta justicia que se reconozca el papel de la iglesia en el incremento de la inseguridad en nuestro país. Amigas y amigos, llegamos al final de este video. Recuerda que la historia la hacemos todos, así que infórmate, actúa y pon a México en marcha. Nos vemos hasta la próxima.